Hola, buen día, ¿cómo están? Buen día, chicos. Ya, profe. Buen día. Eh, bueno, ¿cómo fueron con los temas que tenían que terminar de ver lo de compuestos covalentes? ¿Quedó alguna duda? ¿O quieren consultar algo de lo de compuestos iónicos si estuvieron repasando la parte de la teoría? ¿No? ¿Quedó todo claro? No tuvieron dudas. Bueno, les comento, después volvemos a comentar si se conecta alguno más, cómo va a ser la modalidad del examen. Va a ser el miércoles, va a comenzar a las 9 de la mañana, todo a través del campus. Primero van a entrar a las 9 y van a resolver un cuestionario corto de 10 minutos del estilo del que resolvieron para el trabajo práctico 1 sobre el tema de compuestos covalentes. Ese tema lo vamos a evaluar como ese cuestionario corto. Y después, 9:30, van a comenzar con la otra parte, en donde vamos a evaluar la parte de propiedades periódicas, compuestos cristalinos y compuestos iónicos. Y ahí van a tener alrededor de 1 hora y media, después lo van a tener bien escrito porque vamos a evaluar bien el tiempo cuando terminemos de preparar el examen. Calculo que va a ser alrededor de 1 hora y media a partir de las 9:30, en donde ahí van a tener que resolver los ejercicios que se planteen en una hoja, sacarle foto y subir el, la foto de la resolución en el campus. ¿Sí? Entonces, esa va a ser la modalidad. Un cuestionario corto de 10 minutos en donde se va a evaluar la parte de compuestos covalentes de 9 a 9:10. Y 9:30 van a empezar con la otra parte en donde se van a evaluar el resto de los temas. Mientras estén rindiendo el examen, vamos a estar conectados, ya les vamos a dar un link por si tienen alguna consulta de enunciados o alguna duda que les surja. Profe, ¿hay que subir foto en todos? Sí, bueno, si lo pueden resolver y copiarlo ahí, las respuestas lo pueden copiar, pero me parece que lo más fácil, en algunos van a tener que resolver porque no van a poder copiar todo. Si lo quieren tipear en la parte que también tienen disponible en el campus, lo pueden tipear. Ah, ok, gracias. Sí, eso como quieran, como les resulte más cómodo. Bueno, Y una eso con respecto, pregunta, sí. ¿se va a poder subir en formato JPG o PDF? Sí, en cualquier formato, en foto o en PDF, lo que les resulte Ah, más genial. cómodo. Mm, Gracias. No es nada. Igual van a tener todas las indicaciones en el campus, ¿sí? Van a entrar a la parte donde diga primer parcial y ahí van a tener todas las indicaciones de cómo va a ser que tienen que resolver las dos partes. Bueno, entonces, de la parte de teoría, ninguna duda de iónicos, de lo que leyeron solos de covalentes, que escucharon los audios, no, ¿está todo claro? Yo tengo una Bien, duda, profe. sí. No me queda claro por qué el asbesto puede formar fibras, tipo puede estar en cadenas o en capas. Bueno, eso es porque son dos tipos de compuestos covalentes que se incluyen dentro de la clasificación de asbestos o amiantos y tienen distintas estructuras, porque
Así se encuentran en la naturaleza y a pesar de tener distintas estructuras, se clasificaron todos dentro de la familia de los asbestos o amiantos. Es así, Ah, buenísimo. ¿sí? Y después te quería preguntar, Sí, la sílice es el dióxido de silicio. Y después los sí, silicatos son todas las otras fórmulas que vimos, tipo, más que nada por el nombre. Buenísimo. sí, sí. Y la sílice, acuérdense que puede tener forma cristalina o forma amorfa, que es la que adopta cuando forma los vidrios, ¿sí? Ah, genial. Y después te quería hacer una pregunta de una unidad pasada, Sí, que es de la hibridación. Nosotros sí. habíamos visto que, qué sé yo, la hibridación podía ser S, SP1, P2, lo que sea, pero no me queda claro cómo se relaciona con pi o con sigma. Bien. Cuando es un enlace simple, es un enlace sigma. Y cuando pasas a un enlace doble, el segundo enlace es un enlace pi. ¿Sí? El doble o el triple son enlaces pi. Se clasifican así. Entonces, el primer enlace, como vimos, por ejemplo, para la formación de dobles y triples enlaces para carbono-carbono, vimos solamente ejemplos de uniones carbono-carbono. El primer enlace es el sigma, que es el que se forma con orbitales híbridos. Y después el segundo enlace y el tercer enlace, en el caso que tenga tres enlaces, se forma por solapamiento de orbitales p que no hibridaron. ¿Sí? ¿Querés que busque la filmina o así me estás entendiendo? Te entendí bastante bien, profe, sí. Bien, entonces, con los orbitales híbridos se forma el primer enlace que es sigma y después formas el segundo pi con un p libre que no hibridó y el tercer pi con el otro p que está en forma perpendicular al primer pi, al primer p, y ahí se forma el segundo y el tercero. Profe, repite de vuelta eso último de cuando era un enlace doble, era un enlace pi o sigma. Sí. Un enlace sigma es cuando es un enlace simple. Entonces, el primer enlace entre carbono-carbono es un enlace sigma que se forma por solapamiento de dos orbitales híbridos, de un carbono y del otro carbono. El segundo enlace es un enlace pi y se forma por solapamiento de dos p de un carbono y del otro, ahí formas el segundo, y el tercer enlace se forma por solapamiento del otro P de un carbono con otro carbono, y esos están a 90 grados uno del otro, porque los P, ¿se acuerdan que eran dos lóbulos, uno sobre cada eje, PZ sobre el eje Z, PI sobre el eje Y, PX sobre el eje X. Entonces, uno de esos P hibridiza, pero los otros dos, que quedan uno a 90 grados del otro, de cada uno, no hibridizan y se solapan P con P y P con P. ¿Alguna otra consulta? Profe, eso es lo que se relaciona con lo que vimos de esos esquemas donde poníamos los electrones, tipo se relaciona, ¿es eso sería? No sé si te acordás, ahora busco el nombre. Ah, lo de orbitales moleculares. Claro. Ahí es como otro concepto, son dos teorías diferentes. Ah, claro, yo ¿Sí? intentaba relacionarlas y no me... Genial, ¿cómo sería entonces? En el otro habíamos visto que en la teoría del enlace de valencia, que es esta en donde se propone la hibridación, lo que propone es que cada átomo, un átomo se va a unir con otro, ¿no? Ese es el enlace que estamos analizando. En la teoría del enlace de valencia propone que cada átomo modifica y combina sus propios orbitales para formar nuevos orbitales híbridos. Este átomo combina sus orbitales y forma orbitales híbridos. Y el otro también o el otro no, ¿sí? O sea que cada átomo combina sus orbitales para formar nuevos orbitales híbridos y esos orbitales híbridos son los que después se unen con el otro elemento al que se va a unir. Esa es la teoría del enlace de valencia que propone el proceso de hibridación. Por otro lado está la teoría de orbitales moleculares, ¿sí? Que esta propone
que cada átomo que va a formar parte del enlace pone en juego sus orbitales atómicos y de la combinación de los orbitales atómicos de los dos átomos se forman nuevos orbitales moleculares. Y los electrones de cada átomo se van a acomodar en esos nuevos orbitales moleculares. ¿Sí? Esa es la diferencia entre una teoría y la otra. En la primera de electrones de valencia, cada átomo combina sus propios orbitales para formar nuevos orbitales híbridos, que luego va a usar en el enlace. Y en la segunda, se forman nuevos orbitales moleculares, pero a partir de la combinación de los orbitales atómicos de los dos átomos que van a intervenir en ese enlace. ¿Está? Genial. Y también en la última teoría, en la de los orbitales moleculares, se llaman pi sigma, pero no por lo que vimos en hibridación. Sí, eso tiene que ver con la rotación, pero no importa. Eso ya es meterse como más en detalle en la teoría y en cómo se formuló. Lo que nos importa es eso, ¿sí? Se llaman Dale. sigma y pi como si lo hacemos rotar en relación al eje en donde están los dos núcleos, si cambia de signo o no la función de onda que representa cada orbital, ¿sí? Pero en eso no vamos a entrar tanto en detalle en la formulación de la teoría, sino en cómo la aplicamos. Claro, genial. Muchas gracias, profe. No es nada. Profe, Una pregunta, cuando... Sí, Ah, no, pregunta. no, preguntamos sí, primero, Malena, después te pregunta. yo. Bueno, a ver, Malena primero y después Nelson. En la teoría del enlace de valencia, siempre indicamos la hibridación del átomo central, ¿o no? Sí, es la hibridación del átomo central. ¿Los demás no se hibridan o... En los casos que vimos, no. Ah, bien. Puede ser que, bueno, vimos, ahora que me acuerdo, cuando vimos carbono-carbono, sí vimos que los dos se hibridizan. Sí vimos un carbono con sus orbitales híbridos con otro carbono con sus orbitales híbridos, se unen para formar el enlace sigma y después usan los otros para el pi. Ahí tenés un ejemplo donde los dos átomos hibridizan sus orbitales. Puede ser un ejemplo en que no, cuando vimos los anteriores, los primeros, en donde, por ejemplo, el dicloruro de berilio, ¿sí? Estaba el berilio que hibridiza, pero los cloruros no, ¿sí? Se unen por sus P. ¿Sí? Puede ser que los dos formen orbitales híbridos o que el central forme orbitales híbridos y se una con los orbitales sin hibridizar del otro átomo. ¿Sí? Malena, ¿entendiste? Sí. Gracias. Bien. ¿Nelson? Sí, había leído en el Smith, el libro este que habían dejado en bibliografía, que en una parte decía, a medida que la masa molecular de una molécula aumenta, también su estabilidad y punto de fusión. ¿Esto aplica para cualquier tipo de molécula o depende del caso? O hay casos en los que no se puede cumplir. Depende del caso, ¿sí? Tenés que analizar, ¿te acordás que habíamos visto de acuerdo del tipo de sólido que habíamos llamado que estábamos tratando? Depende cómo varía el punto de fusión o la estabilidad de todo el conjunto de esa molécula, por ejemplo, si nos referimos a un compuesto molecular. ¿Sí? ¿Te acordás que habíamos analizado que tiene que ver la polaridad de la molécula, si estamos hablando de un enlace dipolo-dipolo? Si hablamos de moléculas no polares, tiene que ver la geometría también, porque en las moléculas no polares, las fuerzas secundarias que están involucradas son las de London o Van der Waals, y en esas tiene que ver cuánta superficie de contacto haya entre una molécula y otra. Cuanto más superficie de contacto, más fuerte va a ser ese enlace y mayor va a ser, por ejemplo, punto de fusión o punto de ebullición. ¿Sí? ¿Eso de la mayor superficie de contacto es por las fuerzas de London? Sí, Me lo porque repite, hay, lo quiero anotar, por favor. sí, para las fuerzas secundarias que son de London o Van der Waals, que dentro de las fuerzas secundarias son las más débiles, lo
como se da entre moléculas no polares, lo que se propone es que hay como un dipolo transitorio que se forma por una deslocalización de los electrones en el átomo, en que en un momento están como más hacia una zona y menos en otra zona, entonces se forma como una densidad negativa en un lado y positiva en el otro, pero es transitorio porque tiene que ver con el movimiento de los electrones. Entonces, al formarse esa densidad de carga, ahí es donde se propone que se da la interacción entre una molécula y otra. La parte negativa de densidad de carga negativa de una molécula con la densidad de carga positiva de la otra. Entonces, cuanto más superficie de contacto haya entre una molécula y otra, más se van a dar este tipo de interacciones, más fuerzas de atracción va a haber entre una y otra, y eso va a hacer que aumente, por ejemplo, el punto de ebullición. Superficie de contacto. Más superficie de contacto, más fuerza de enlace, dijo, ¿no? Sí. Más fuerza de enlace, más punto. Bien. ¿Alguna otra duda? Vieron que subimos unos ejercicios adicionales sobre este tema. ¿Pudieron hacerlos? ¿Los vieron? Los vi, pero todavía no tuve tiempo de... No Hoy tuvieron esta tiempo semana. de hacerlos. Si quieren, por ahí me interesaría comentar el 5. ¿Quieren que se vea un poquito de la parte de entender cómo se forma la estructura cristalina, se relaciona con solubilidad y se relaciona con comparar una estructura cristalina con la otra? ¿Quieren mirarlo un ratito? Les doy unos 5 minutos como para que lo miren un poco y vean cómo lo encararían y lo charlamos entre todos, ¿les parece? Mm, Si no tienen Dale. más dudas, dale. bueno, Traten de hacerlo porque ese es importante porque abarca un poco todos los conceptos. Les doy 5 minutitos, traten de pensarlo o ver cómo lo encararían para resolverlo y lo vemos entre todos.
¿Cómo van? Me estoy fijando qué tipo de celda va a tener Ujú. y el número de coordinación. Bueno, ¿quieren que lo vemos entre todos? Dale, sí. Bueno, dice el ejercicio, describa detalladamente la estructura de la fluorita, que es el fluoruro de calcio, indicando además número de fórmula en la celda unidad, número de coordinación del anión y del catión. Entonces, cuando dice describa detalladamente, tenemos que indicar qué tipo de celda unidad forma y qué tipo de huecos ocupa el otro ion y qué cantidad de esos huecos ocupa. ¿Sí? Entonces, ahí les voy a compartir. Fíjense, acá tenemos descrita la estructura de la fluorita. ¿Se acuerdan que habíamos dicho cuando vimos la tabla donde estaban todos los distintos tipos de empaquetamientos, las distintas estructuras derivadas de empaquetamientos compactos? Habíamos dicho que la fluorita era la única que se presentaba acá como empaquetamiento de cationes, ¿sí? Que en realidad es una forma hipotética de ver el empaquetamiento o de analizar el empaquetamiento de la fluorita. ¿Sí? En la fluorita, en realidad, si lo vemos como empaquetamiento de aniones, que es lo que en realidad tenemos que mirar, porque los aniones dijimos que son los más grandes y los cationes ocupan los huecos, la fluorita forma un empaquetamiento no compacto de aniones en donde los cationes ocupan la mitad de los huecos cúbicos. ¿Sí? Entonces, si miramos esta representación que está abajo a la derecha, es la representación real del empaquetamiento y la celda unidad de la fluorita, en donde si vemos acá, los aniones forman un empaquetamiento no compacto porque forman cubos simples. Ven, acá tenemos un cubo simple y los cationes ocupan la mitad de los huecos cúbicos. Entonces, para representar la celda unidad de la fluorita, tenemos que usar 8 cubos simples y en esos cubos simples llenar en forma alternada la mitad de los huecos cúbicos. Entonces, dentro de estos 8 cubitos llenamos el de acá arriba atrás, el de arriba adelante, el de abajo adelante y el de abajo atrás. ¿Por qué no podemos representar la estructura de la fluorita con un solo cubo simple? Porque no estaría representando cómo es toda la estructura. ¿Se acuerdan que dijimos? La celda unidad es la mínima porción de la red que luego se va repitiendo en todo el espacio. Si yo la represento como un cubo vacío, no representa la celda. Si la represento con estos dos cubos, uno lleno y uno vacío, tampoco, si me desplazo en el espacio, es la mínima porción que la representa. Entonces, para poder encontrar la mínima porción, son 8 cubos simples y esta sería la celda unidad que la representa, que luego, si yo me desplazo en cualquier dirección, voy encontrando ese mismo ordenamiento. ¿Sí? Entonces, estrictamente, la fluorita forma un empaquetamiento no compacto de aniones con la mitad de los huecos cúbicos llenos por cationes. ¿Por qué la mitad de los huecos cúbicos están ocupados? ¿Quién me lo sabe responder? Por su fórmula química, porque Por su tiene el fórmula doble química. de aniones que cationes. Perfecto. Hay el doble de aniones que de cationes. Por cada anión hay un hueco cúbico, por lo tanto va a haber el doble de huecos cúbicos que de cationes. Entonces no alcanzan los cationes
para llenar todos los huecos cúbicos. Por eso ocupa la mitad de los huecos cúbicos. Bien, entonces esa sería la forma en que cristaliza la fluorita. Pero para poder incluirla dentro de la lista de empaquetamientos compactos, si nosotros miramos a los cationes, ahora miramos esta estructura que está acá, los cationes están ordenados formando un cubo centrado en las caras. Y los flúors están ubicados en el centro de cada uno de los huecos tetraédricos que dejarían los calcios formando este empaquetamiento compacto. Entonces, si miramos el ordenamiento de los calcios, están formando un empaquetamiento cúbico compacto. Y los fluoruros estarían ubicados en los huecos tetraédricos que quedan en ese empaquetamiento compacto formados por calcios. Por eso, hipotéticamente, podemos analizar a esta estructura diciendo que los cationes, por eso en la otra tabla decía 1C, forman un empaquetamiento cúbico compacto con todos los huecos tetraédricos ocupados por los fluoruros. ¿Sí? Entonces, es otra forma de interpretarla, pero la real es que forma un empaquetamiento no compacto. Bien, entonces, yo la puedo describir de cualquiera de las dos maneras. Entonces, cuando la describo en el ejercicio, yo tendría que decir, por ejemplo, la celda unidad de la fluorita la podemos interpretar como un empaquetamiento compacto de cationes en donde los fluoruros ocupan todos los huecos tetraédricos. Y fíjense que acá los fluoruros pueden ocupar todos los huecos tetraédricos porque dijimos que por cada una esfera que forma el empaquetamiento hay el doble de huecos tetraédricos. Entonces, por cada un calcio hay 2 huecos tetraédricos y por cada un calcio hay 2 fluoruros. Por lo tanto, los fluoruros pueden ocupar todos los huecos. Bien. Y pide también el ejercicio indicar el número de fórmula en la celda unidad. Ahí lo que me está preguntando es cuántos calcios y cuántos fluoruros hay en la celda unidad o cuántos fluoruros de calcio hay en la celda unidad. ¿Alguno lo pudo resolver? Profe, tenía una duda con este punto. Sí. ¿Por qué lo miramos directamente como un empaquetamiento de cationes y no de aniones? En esa parte estoy confundido. Porque siempre en los compuestos iónicos los que forman el empaquetamiento son los aniones, que son los más grandes, y los cationes, que son los más chicos, se acomodan en los huecos que dejan los aniones cuando forman el empaquetamiento. ¿Sí? Por una cuestión de tamaño. Los más grandes forman el empaquetamiento y los más chiquitos se ubican en los huecos. Por eso esta es la forma real para verla. ¿Sí? Bien, entonces, si queremos contar en esta celda unidad, vamos a esta que estaríamos viendo como que los calcios forman el empaquetamiento compacto y los fluoruros ocupan los huecos. ¿Cuántos fluoruros hay en esta celda unidad? 8. 8. ¿Y cuántos calcios? 4. 4. 4. ¿Sí? ¿Por qué? Acá vemos los 8, lo vemos claro porque están todos dentro de la celda unidad. Y si hay 8 fluoruros, tiene que haber 4 calcios, indefectiblemente, para que se siga manteniendo esta relación. Pero también nos podemos acordar que en la celda cúbica centrada en las caras había 4 esferas que realmente pertenecían a esta celda unidad. ¿Sí? Por lo tanto, hay 8 fluoruros, 4 calcios. Y entonces, ¿qué podemos decir? ¿Cuántas fórmulas hay en la celda unidad? 4.
4, ¿sí? Entonces, en la celda unidad hay 4 fórmulas. Lo mismo lo podríamos contar acá. Fíjense que si consideramos esta celda unidad simple, hay 4 calcios que realmente pertenecen a la celda unidad y hay 8 fluoruros que realmente pertenecen a la celda unidad. Porque por cada uno de estos cubitos hay un fluoruro que realmente pertenece a la celda unidad. ¿Sí? Como hay 8 cubitos, tenemos 8 fluoruros. Bien, otra cosa que pide el ejercicio es indicar el número de coordinación del catión y del Profe, anión. perdón. Sí, Entonces, para representar la celda unidad, habría que poner las 8 celdas, no una sola. depende. O sea, Si esa vos lo sería la celda unidad. representás esta forma hipotética de empaquetamiento compacto de cationes, solamente va un cubo centrado en las caras. Si vos lo representás como un empaquetamiento no compacto, tenés que hacer las 8 celdas no compactas, o sea, los 8 cubos simples con los 4 calcios alternados. ¿Sí? Porque vos tenés que buscar que la celda unidad sea la mínima porción que después se repita en todas las direcciones. ¿Sí? ¿Y no se podrían hacer 2 celdas en las que en una hay un calcio y en otra no? No, porque fíjate, si yo tomo estas dos de acá adelante y después me desplazo un cubito hacia atrás, no coincide, porque en los dos de atrás el lleno es el que está a la izquierda y el vacío a la derecha y en el de adelante es al revés. Está bien, está bien. Lo mismo si me desplazo hacia abajo, Sí, sí. ¿sí? Listo. Sí, sí. Bien. Estábamos con el número de coordinación del catión y número de coordinación del anión. Dijimos que lo más fácil es empezar por el número de coordinación del catión. ¿Sí? El catión, si lo miramos acá como no compacto, ocupa huecos cúbicos. Por lo tanto, la coordinación del catión, como dice acá, va a ser 8, porque va a estar rodeado por 8 fluoruros. Y la coordinación del anión dijimos que era un número que multiplicado por la cantidad de aniones en la fórmula del mismo número. Por lo tanto va a ser 4 para que 4 por 2 sea igual a 8. Eso si lo miro acá. Si lo miro acá, fíjense que cada fluoruro lo interpreto como que está en un hueco tetraédrico. Por lo tanto, va a ser 4 la coordinación del anión. Y después tengo que obtener el mismo número para la coordinación del catión, 4 por 2 da 8 y la del catión le corresponde el 8. Bien, eso con respecto al punto A. ¿El punto A quedó Profe, todo claro? Sí. una breve duda ahí. Por ejemplo, en la tabla decía que, bueno, el fluoruro de calcio, los aniones son los que ocupan los huecos tetraédricos, pero en los demás casos vemos que son los cationes. ¿Por qué es así? Eso no me termina de quedar claro. Es lo que les expliqué recién. Si acá consideramos que el empaquetamiento lo forman los cationes, no queda otra más que los aniones ocupen los Sí. huecos, ¿sí? Porque unos Ujú. forman el empaquetamiento y los otros ocupan los huecos. Esta Sí, pero dijimos que es digo, una forma hipotética de verla, en ah, donde si consideramos que los cationes formaran el empaquetamiento, los aniones quedarían ubicados en huecos tetraédricos. esta es más bien una forma de evaluación, más no es que necesariamente sea real o digo, ¿por qué Claro, más bien así? la real es la de no compacto, Ujú. ¿sí? ¿Podría volver la imagen? Ujú. La real es esta de acá abajo. Y esta sería una forma hipotética de verla. Ves que acá los calcios, que son más chiquititos, estarían como Sí. formando el empaquetamiento y los aniones más grandes ubicados en los huecos, que no es lo real. Esto es lo real. O sea que esta sería la real de que está en la tabla y esta sería la forma No, en la hipotética tabla está posible. el hipotético. En la tabla está el Ujú. hipotético donde los cationes, en la tabla está este, y Ah, el real ujú. sería este. Bien. Ahí directamente los aniones formarían un empaquetamiento cúbico compacto, ¿sería eso? Sí, los fluoruros, digo.
Los fluoruros forman un empaquetamiento no compacto, formando claro, una ok. celda cúbica simple. Acá también, si Y- miramos cuando están ubicados en los 8 huecos tetraédricos, acá vemos el cubo simple también. Ujú. Y ¿Sí? en el caso de los calcios formarían una celda cúbica centrada en las caras. Sí, Ok, acá está el bien, cubito centrado en las caras. bien. O sea que es el que está ahí, el que está representado en la tabla, y el otro, el que está más abajo, sería el real. Eso, Bien, sí, gracias. bien. Profe, perdón, Sí, no me queda muy claro qué es lo que representa el número de fórmulas por celda unidad. el número de fórmulas es la cantidad, esta sería la fórmula, calcio flúor 2, ¿sí? No podemos decir fórmula molecular, por ejemplo, si hablamos del agua, la fórmula molecular del agua es H2O, ¿sí? Porque cada molécula está formada por 2 hidrógenos y un oxígeno. En el caso, porque la molécula es individual. En el caso de los compuestos iónicos, o en el caso, como vimos también, de los covalentes, en donde no tenemos unidades, no tenemos moléculas, lo que podemos indicar es lo que se llama fórmula mínima, o en general se le dice también fórmula, que lo que indica es la mínima relación entre los elementos que forman el compuesto. Entonces, en este caso que decimos que la fórmula de la fluorita es calcio flúor 2, no quiere decir que tengo moléculas individuales de calcio flúor 2, no, porque no existe como moléculas. Lo que tengo es un compuesto, una estructura cristalina infinita, en donde en toda esa estructura cristalina se mantiene la relación que cada 2 flúors hay un calcio. Entonces esa sería la fórmula mínima, la mínima relación entre los 2 elementos que forman el compuesto. En este caso, flúor y calcio. Por eso lo llamamos fórmula mínima. Entonces, nos fijamos en la celda unidad cuántas de estas fórmulas mínimas entran o hay. ¿Sí? Entonces dijimos que como tenemos 8 fluoruros y 4 calcios, en la celda unidad hay 4 de estas fórmulas mínimas. ¿Sí? Sí, gracias, ahora quedó más claro. Bien. Entonces, también cuando hablamos de compuestos covalentes y hablamos de la sílice CO2, en realidad no hay moléculas de CO2 porque no existe como moléculas. CO2, por eso le ponemos entre paréntesis con una X cuando lo vimos ahí en la tablita, quiere decir que es la mínima relación que se mantiene entre silicio y oxígeno en toda esa estructura. Hay dos oxígenos por cada un silicio. En el otro caso, con enlaces covalentes entre los átomos, y acá que son iones con fuerzas electrostáticas. Bien, el punto B dice, ¿por qué es poco soluble en agua? Acá ya nos están indicando que ese compuesto es poco soluble en agua. ¿Sí? ¿Cómo lo podría justificar que es poco soluble en agua? Con lo que ya estuvieron viendo, lo que vimos en la clase y lo que estuvieron viendo al resolver los distintos ejercicios y con lo que vieron en el ejercicio que les explicó Mariela la clase pasada. ¿Cómo podría justificar que es poco soluble en agua? ¿Qué es lo que tendría que analizar? ¿Puede ser porque los radios sean similares? ¿Cómo? ¿Puede ser porque los radios sean similares? Bueno, podría verlo por ese lado, podría analizar los radios, sí. Y si no, ¿de qué otra forma, en general, analizando las energías? ¿Cuáles eran las energías que estaban involucradas en el proceso de disolución? La reticular y la de hidratación. Bien, entonces, en este caso, ¿cómo sería si uno dice, si ya nos están indicando que el compuesto es poco soluble,
¿qué esperaría? ¿Cuál de esas dos energías tendría que ser mayor que la otra en valor absoluto? La reticular. Bien. Entonces yo esperaría que la energía reticular sea mayor que la energía de hidratación para que ese proceso no sea no sea muy favorable. ¿Y por qué? ¿Cómo analizo si la energía reticular es alta o baja? ¿Qué tenía que tener en cuenta? Los radios. Los radios. ¿Y qué más, además de los radios? Las Las cargas cargas. también. Las cargas, bien. Entonces, en este caso, tengo calcio carga más 2, fluoruro carga menos 1. Entonces, ya en el numerador tengo un valor bastante grande porque tengo 2 por 1. ¿Sí? Entonces, ahí la energía reticular va a ser mayor que otro compuesto iónico, por ejemplo, que tenga carga más 1 y menos 1. Y si analizo la energía de hidratación, uno de los iones es el fluoruro, ¿sí? Que es un anión chico con carga menos 1 y no tiene mucha tendencia a hidratarse. ¿Sí? Entonces, cuando analizo o cuando justifico por qué un compuesto puede ser más soluble o menos soluble, tengo que interpretar la relación entre esas dos energías. ¿Sí? Profe, Ok. ¿podrías volver a explicar lo de la energía de hidratación? Sí. Porque la Entre la energía me doy reticular, cuenta si profe, ¿y no lo cuál veo en una más? tabla. La energía reticular y la energía de hidratación, como habíamos visto acá. ¿Sí? Las energías que estaban involucradas eran la energía reticular y la energía de hidratación. Si necesito mucha energía para romper la red, va a ser que ese proceso, el de disolución, no sea muy favorable, porque es energía que estoy consumiendo. Entonces, en el caso de la fluorita, tengo el calcio con carga más 2, el flúor con carga menos 1, o sea, en el numerador, cuando estimo el valor de la energía reticular como producto de las cargas sobre radio, voy a tener 2 por 1 en la parte de arriba, en el numerador, y además el fluoruro tiene radio chico, ¿sí? Porque es el más chico de los elementos del grupo 17, ¿sí? De los halógenos. Entonces, al tener radio chico, también va a ser que sea mayor la energía reticular. O sea que estoy viendo que el valor de la energía reticular va a tender a ser bastante grande. Y cuando analizo la energía de hidratación, habíamos dicho que en los aniones tenían más tendencia a hidratarse cuanto más carga negativa tenían, ¿sí? Y eran más grandes, cuanto más tendencia a ser polarizables. Entonces tenemos el fluoruro, que tiene carga chica, tiene menos 1, y es el más chico de su grupo, o sea que no va a tener mucha energía de hidratación. Por lo tanto, este término no va a estar demasiado favorecido. Entonces, Buenísimo. de esa manera podría explicar que no tiene mucha tendencia a ser soluble. ¿Sí? Pero repite lo que dijo de los aniones y la tendencia a hidratarse. Habíamos dicho que para los cationes y los aniones van a tener los cationes más tendencia a hidratarse cuando mayor es la relación carga sobre radio, cuanto mayor es el poder polarizante. ¿Sí? Y los aniones de baja carga y chicos, como en este caso el fluoruro, tiene poca tendencia a hidratarse. Bueno, el punto C lo que dice es
nos pide marcar un plano en la celda unidad e indicar qué tipo de iones se encuentran en ese plano. ¿Sí? Tenemos que marcar el plano 0, 1, 0. Entonces volvemos a la celda unidad de la florita. ¿Y cuál sería el plano 0, 1, 0? Si consideramos, bueno, cualquiera de las dos podríamos considerar. Fíjense, en esta que tenemos acá abajo, en el empaquetamiento no compacto, si marcamos los ejes tenemos Z, X e Y. ¿Cuál sería el plano 0, 1, 0? ¿No son los índices de Miller estos? Sí. Ah. ¿Cuál Me sería habré el plano Paralelo al plano que nos XY, indica? ¿Cómo? XZ. Paralelo al plano XZ. Muy bien. Entonces, si es paralelo al plano XZ, sería esta cara del cubo que tenemos acá. ¿Sí? Entonces, en esta cara, ¿qué iones hay? En este Fluoruros. plano. Fluoruros. Fluoruros. ¿Sí? Entonces, si analizo esta celda unidad, en este plano hay aniones. Solamente aniones. Si ahora lo analizo como la otra celda unidad, ¿qué iones quedan en ese plano? Si acá ponemos el eje Z, X e Y. En esta cara, Calcio. cationes, ¿sí? Entonces, va a depender según la celda unidad que consideren. ¿Sí? Lo más correcto es esta, que es el empaquetamiento no compacto, que se encuentran aniones. ¿Sí? Pero si ustedes lo analizan con respecto a esta hipotética que vimos, si lo aclaran, también estaría bien que en ese plano, si consideramos esta celda unidad hipotética, hay cationes, pero en esta celda unidad, que sería la verdadera, hay aniones. ¿Sí? Entonces, cuando me piden indicar un plano en una celda unidad, lo marco y veo qué tipo de iones están en ese plano, qué tipo de iones forman ese plano. Y en el último nos pide indicar similitudes y diferencias entre la fluorita y el fluoruro de cesio. ¿Sí? El fluoruro de cesio, ¿qué empaquetamiento formaría? ¿Cómo tendría que analizar qué tipo de empaquetamiento forma el fluoruro de cesio? ¿O qué tipo de celda unidad? Haciendo el cociente entre el radio del catión y el radio de la unidad. Bien, entonces tendría que hacer el cociente entre el radio del catión y el radio del anión, ver el número que da y eso me indicaría el tipo de huecos que ocupa el catión y con eso determino qué tipo de celda unidad forma. ¿Sí? En realidad veo si es compacto o no compacto y después si es cúbico o hexagonal. Si en el caso que me dé compacto, lo miro por comparación entre los aniones y cationes, comparando las estructuras típicas. En este caso, el fluoruro de cesio va a dar una estructura de fluoruro de cesio. Va a dar esta estructura, que es un empaquetamiento cúbico simple de cloruros, en este caso, ¿cuál que decía? Fluoruros, en este caso fluoruros, con el cesio ocupando todos los huecos cúbicos, ¿sí? En el centro de los cubos simples. Entonces, cuando comparo una estructura con la otra, yo tendría que decir qué tienen de similar y qué tienen de diferente una estructura con la otra. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a lo que vimos con la florita, ¿qué podríamos decir?
Si lo analizamos como la estructura verdadera de la florita, en los dos casos, los aniones forman un empaquetamiento no compacto. ¿Sí? En el caso de la florita, si lo miro acá, los fluoruros forman un empaquetamiento no compacto. Lo mismo que en el caso del fluoruro de cesio. Eso sería una similitud. Y con respecto a la ocupación de los huecos, ¿qué podría decir? En el de cesio se ocupan todos y en el otro la mitad. Bien, se ocupa el mismo tipo de huecos, que son los huecos cúbicos, porque son los que existen en los empaquetamientos no compactos. En la florita se ocupan la mitad y en este caso se ocupan todos. ¿Ven? Miren, esta representación que está acá es la misma que tenemos acá, nada más que acá están ocupados la mitad de los cúbicos y en este caso están ocupados todos los cúbicos. Entonces ahora, para el caso del cloruro de cesio o el fluoruro de cesio, sí puedo representar la celda unidad como un solo cubo simple, porque como están todos ocupados, si a ese cubo lo desplazo en cualquier dirección, sí se va a seguir repitiendo la estructura, ¿sí? No necesito poner 8 cubos simples como en el caso de la florita. Profe, Con respecto al... Sí, sí, en este caso el radio iónico del cesio es más grande que el del flúor. Igual queda la estructura cristalina de aniones, o en este caso sería de cationes. no, adopta estructura de cloruro de cesio. Lo que pasa es que en algunos casos van a ver que no siempre se cumple esa relación que vimos entre tal valor y tal valor que da un hueco y otro. Hay algunos casos que haciendo la relación no entra dentro de la estructura que realmente forma, ¿sí? Hay algunas excepciones. Nosotros cuando les damos para que saquen las cuentas, en general nos fijamos que entren dentro de esos valores, pero van a ver que en algunos casos, aunque no se da esa relación, igual forma una determinada estructura típica. ¿Sí? Entonces, en este caso, adopta estructura de cloruro de cesio. ¿Sí? Por más que la relación de radios a veces no da. ¿Sí? ¿Se entiende? Ok. Igual el cation sigue ocupando los huecos, Sí. aunque sea más grande. Ok. Sí, ya vamos a ver después qué consecuencias trae eso, por ejemplo, en la solubilidad. Lo vamos a ver más adelante. El que el fluoruro sea tan chico con respecto al tamaño de los cationes. Profe, uno iba para el punto que habían hecho de graficarlo en el punto 010. Sí, ¿Cómo es que hizo para mirarlo dentro de la celda unidad esa, la que está representada hipotéticamente? Por lo menos ahí esta. me cuesta. Sí, Vos tenés que ver el cubo y en el cubo como plantear los tres ejes. Si lo miramos acá el cubo y el eje Z lo planteamos como acá atrás, el Z, el Ujú. X sería este y el Y el que viene para acá adelante. Sí, Entonces el plano 0, 1, 0 sería esta cara de adelante del cubo, si planteamos así los ejes. ¿Sí? ujú, Entonces en sí. esta cara habría solo cationes, solo calcios. ¿Y no está contando las partes de los aniones que están ahí? ¿Cómo? Espera, no, me confundí. No, pensé que los rosa eran el flúor. Los rosas son los calcios y los celestes los flúor. Ok. Contando solamente ese plano directamente, solamente hay calcios. Claro, porque los Digo, flúors están sí. dentro en los huecos tetraédricos en este caso. El eje lo podría haber planteado de cualquier otra forma, es decir, haber tomado otra cara y plantearlo como el eje Z, X Sí, e Y, me porque habría dado lo siempre en mismo. cualquiera de las caras hay calcios. Ah, ok. Pero igual tendría que aclarar que lo estoy viendo de la hipotética y no de la real. Sí, sí, siempre planteen, dibujan la celda unidad y marcan el plano en la celda unidad con la que están trabajando. Una breve duda. Sí, Bien,
Los cationes no polarizables serían los que son cationes grandes y carga pequeña, ¿verdad? Los cationes son polarizantes, Polarizantes, digo. porque los cationes polarizan la nube del anión. Entonces se dice que son polarizantes. Y son más polarizantes cuanto mayor carga tienen en un radio más chico. O sea, cuanto mayor es la relación carga sobre radio. Bien, bien. Bien. Un catión polarizante, bien, no polarizante digo, sería uno grande con carga pequeña, ¿no? Eso es lo que tenía anotado. Sí, Y un anión polarizable, no polarizable digo, es uno que es chiquito y con carga pequeña, ¿no? sí. ¿Esto quiere decir que estos aniones y cationes tienen menos tendencia a hidratarse o más? No, menos tiene que ser. No, más. Cuanto menos polarizante el catión, menos tendencia a hidratarse. Si lo ves como menos polarizante. A ver. Bueno, ese sería entonces el ejercicio 5. Después tienen otros para practicar y no sé, si quieren consultar, si les quedaron dudas de los ejercicios de los seminarios, están Vanessa, Mariela, sí, y Raúl. Sí, ¿qué tal? Buen día. Profe, a ver, teoría va. Ah, no, ya terminó, Buen ¿no? día. Ya terminó, por eso. No, empezamos, porque como es el tema nuevo, empezamos la clase que viene. Gracias. No es nada. Si tienen dudas de los ejercicios, o si quieren intentar plantear los otros ejercicios adicionales, por ejemplo el 1 y lo charlamos entre todos, o de los seminarios, ¿está todo claro? ¿O no terminaron de resolverlos todavía? Profe, yo te quería preguntar en un ejercicio que habla que al vidrio se le agregan carbonatos. ¿Es lo mismo que los óxidos que vimos en la teoría? Tipo, lo que importa es el catión que se agrega. No, en realidad lo que importa es el óxido. Lo que pasa es que acordate que habíamos visto que los carbonatos, al llegar a una determinada temperatura, se descomponen en el óxido y en dióxido de carbono. Entonces vos lo agregás como carbonato, pero a la temperatura a la que se hace el proceso, ese carbonato se descompone y en realidad tenés el óxido. ¿Sí? Los que rompen la estructura del vidrio, como vimos, son los óxidos de sodio, de calcio. Ah, genial. Sí, sí, sí. ¿Sí? Muchas gracias. ¿Te acordás que vimos en la última parte de iónicos la descomposición de los carbonatos? Siempre un carbonato se descompone en el óxido del metal más dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono es gas. Genial, claro, no me había olvidado. Muchas gracias. No, no es nada. Acá pregunta Tomás por el chat cómo era la modalidad del examen. Se los vuelvo a repetir. ¿Estás, Tomás? Lili, Sí. acá hay dos, a mí me aparecen en el chat dos cositas escritas, pero no me aparece eso que acabas de leer. No sé si. Lo que pasa es que lo pueden mandar. Sí, ese me lo mandaron a mí nomás. Ah, ok, no dije nada. Sí. Les explico de nuevo para Tomás o alguno que entró después. El examen va a comenzar el miércoles a las 9. De 9 a 9:10 resuelven un cuestionario sobre el tema compuestos covalentes, del estilo del cuestionario, así de la modalidad que resolvieron para el parcialito del trabajo práctico 1. Entonces, de 9 a 9:10, un cuestionario sobre el tema compuestos covalentes.
Y después, 9:30, empiezan a resolver la segunda parte, que ahí van a tener ejercicios donde tienen que resolverlo en una hoja y después sacarle fotos y subirlas al campus. La segunda parte va a ser alrededor de 1 hora y media. Después les vamos a indicar bien el tiempo que les vamos a dar para resolverlo. Y van a tener todas las indicaciones en la parte de primer parcial en el campus. Sí, hay libre navegación. En el cuestionario no, en el cuestionario van contestando porque si no, no les va a dar el tiempo. En el cuestionario van contestando una y otra hasta que terminan. Y en la parte de los ejercicios sí tienen libre navegación para ir viendo cuál les resulta más fácil para resolver primero. Eso. Profe, yo no entiendo el 3 y el 5 del seminario 4. Bueno, a ver, las chicas, ¿ustedes lo tienen ahí? ¿O Raúl? Sí, sí, ahí lo estoy Sí, buscando. bien. El 3, a ver, vamos a chequear que sea el mismo, es el que pregunta por qué el silicio del germanio elementales presenta estructura tipo diamante y no tipo grafito. Sí, sí, es ese. Bien. Bueno, en ese caso, en el caso del silicio del germanio, estamos hablando del elemento, ¿no? O sea, en el caso del elemento, esos poseen estructura de diamante porque hay un aumento en lo que es la distancia interatómica, entonces de esa manera no hay forma de acomodar una dimensión que sería la estructura del grafito, más propia que es más propia del carbono, ¿no? Esa sería la aplicación, digamos, directa. En la estructura de cada uno de ellos, el silicio y el germanio, digamos, las distancias interatómicas son tales que no generaría una estructura tipo grafito de manera estable. Eso tiene algunas consecuencias, ¿no? En el caso del silicio y el germanio, eso hace que eh, una de las propiedades muy importantes de ellos es que son semiconductores, a diferencia del grafito, que bueno, en ese caso es un conductor. Y creo que tiene un punto B, que es el que pregunta por qué el dióxido de carbono y el de silicio tienen estructuras tan distintas. ¿Esa también tenés una duda con esa? Sí, también ese no lo entiendo. Y bueno, en ese caso, esos dos óxidos, en este caso el dióxido de carbono y el de silicio, eh, se puede decir que comparten el mismo tipo de fórmula, pero obviamente tienen propiedades muy distintas. El dióxido de carbono es un gas, el dióxido de silicio es un sólido, y bueno, en ese caso, eh, por ejemplo, si vos buscas los valores de puntos de ebullición y de fusión, vas a ver las diferencias entre ellos dos. En el caso de la diferencia del punto de ebullición, eso tiene que ver con los factores relacionados con los enlaces. Como ya a esta altura ustedes han visto, ¿no? El punto de ebullición es una temperatura y para que ocurra el proceso de ebullición hay que vencer los enlaces entre las moléculas, ¿verdad? Entonces, dado que son moléculas
que tienen estructuras, el mismo tipo de fórmula, las propiedades son diferentes. Entonces, bueno, una de las propiedades bien marcadas es el punto de ebullición. En el caso del dióxido de carbono, digamos, se ha encontrado que si uno busca una unidad estructural, es un sólido molecular, es una sustancia que tiene 3 átomos, y ustedes ya saben que es no polar, ¿no? En ese caso, las fuerzas que operan son las de acercamiento muy, muy próximo, o sea, las fuerzas de dispersión, en ese caso. En el caso del dióxido de silicio, es un sólido covalente, ¿sí? Ahí, eso es una gran diferencia en cuanto a las propiedades. Uno es un sólido molecular, el otro es un sólido covalente. Estoy hablando en este caso, en el último, del dióxido de silicio. La red covalente es una red de silicio-oxígeno, es una red molecular tridimensional grande. En ese caso, cada átomo de silicio está unido, cada átomo de silicio está unido a 4 átomos de oxígeno, y cada átomo de oxígeno está ligado a 2 átomos de silicio. Esa sería una descripción de la estructura. Uno normalmente asigna una estequiometría o una fórmula para este caso, que lo escribe como silicio-oxígeno 2, ¿no? Esa sería la unidad que se repite. Pero las propiedades, acá yendo a la pregunta que les dice por qué tienen estructuras tan distintas, bueno, tiene que ver con cómo se acomodan los átomos en ese caso, y cómo ese acomodamiento de átomos hace que la estructura, o mejor dicho, que el compuesto llegue a una estabilidad. Si vos buscás en internet, vas a ver las estructuras. En el caso del dióxido de carbono, como te comentaba, es un sólido molecular, perdón, es un compuesto molecular, donde tenés enlaces múltiples, y en el caso del dióxido de silicio es una red tridimensional, donde son todos enlaces covalentes simples. Y la disposición también tiene que ver con ese tipo de enlaces, donde el silicio comparte 4 enlaces en una estructura tetraédrica. El silicio está en el centro de un tetraedro, y bueno, es muy diferente en el caso del dióxido de carbono, que es una molécula lineal. Acá dicen el 8 de la guía 4. Vamos a buscar el 8 de la guía 4. Preguntase. ¿Es el del boro, Sofía, el 8 de la guía 4 que preguntás? Sí, bueno, está bien. Lo que te comenta el ejercicio es que el óxido de boro y el ácido bórico puro forman estructuras poliméricas, pero planas. Entonces, la idea es describirlas. Si vos buscás una descripción de los compuestos de boro en este caso, vas a ver que todas forman estructuras planas, porque el boro en esos casos puede compartir, dados sus electrones de valencia, o conforme, mejor dicho, 3 densidades electrónicas. Eso hace que el boro quede en el centro de un triángulo. Por lo tanto, la geometría que adoptan sus compuestos es trigonal plana. Eso hace que las estructuras sean, como te dice acá, poliméricas pero planas. ¿Por qué poliméricas? Porque el boro, al ser un elemento con deficiencia electrónica, de alguna forma, para compensar ese fenómeno,
genera una serie de estructuras poliméricas, de manera que el boro, además de compartir los electrones de esa manera, en la medida que puede, genera estructuras poliméricas, es decir, una estructuras en dos dimensiones, en este caso, donde el boro no solo está en contacto con en este caso los oxígenos que conforman estos dos compuestos, que son los que tiene inmediatamente cerca, sino también con otros de estructuras cercanas. Por eso se dice que son estructuras poliméricas, porque, bueno, forman compuestos donde el monómero es la unidad boro-oxígeno, pero eso se repite en el espacio. Lo que pasa es que esta repetición en el espacio, dado que el boro está en el centro de un triángulo equilátero, digamos, genera estructuras planas. Habría que buscar, a ver, si dame un segundo que busque alguna estructura para ver si te la puedo compartir y mostrar. No sé si las chicas tienen una mano, yo mientras busco, como para que lo veas. Sí, pero Lili nos tendría que pasar, no sé si vos podés compartir, yo por ahora no puedo. Sí, ahí les paso. En la teoría está la estructura del ácido bórico. Raúl, ¿vos estás mirando el seminario? Porque ahí está. No, yo estaba leí la pregunta nada más. Si vos lo tenés a Ahí, mano, ahí ya pueden compartilo. compartir. Mari, si vos lo tenés a mano, Ahí te compartilo. comparto. Ah, A ver. bien. A ver, así se ve más que nada el tema de la parte de la fuentes de hidrógeno, porque sin un esquema es medio difícil de... Ahí voy. A ver ahí, se está visualizando. Sí, no puedo compartir imagen, solo documento, así que A ver. Ah, ¿y Espera, que si no, les comparto en la teoría. porque yo no puedo, solo me deja documento compartir. Sí. Ay, ¿por qué solo documento? A ver. Compartir archivo, me dice nada más. Sí, no te deja. Si no, tendrías que levantar la imagen, ponerla en el Paint y compartir la imagen, pero bueno. Ahí está. Ahí está. Esta es la que vimos en la parte de compuestos moleculares. Sí, acá estaría el boro, los rojos son los oxígenos y los blancos los hidrógenos. Entonces cada estructura o cada unidad es boro o H3 y cada oxígeno está unido por puente de hidrógeno a otro hidrógeno y cada hidrógeno un oxígeno de otra estructura y forma esta estructura plana. Y cuando se llega, si el ácido bórico se lo calienta a suficiente temperatura, se pierden moléculas de agua. Por ejemplo, este hidrógeno con este y con este oxígeno forman una molécula de agua y se forman puentes boro-oxígeno, este queda unido acá, boro, y así se forma el óxido de boro. Entonces, por deshidratación del ácido bórico se llega al óxido de boro, que también es una estructura plana.
No sé si ahí ya quedó clara la consulta. No sé, Lili, esta pregunta de acá de Lucía Ferraro que decía, profe, ¿puedes repetir cuál es la razón del A? No sé a qué se refería, a qué se refiere con el A, debe ser algún ejercicio. O ya lo habías Eh, con. Ah, ok, no bueno. lo veo. De No, la... ella, ahí dice ella que no, que ya está, Ah, tal vez con lo que vos estuviste listo, explicando listo. antes ya. Ahí sí lo vi en... que ya está. De nada. ¿Alguna otra consulta del seminario? Si no quieren intentar resolver los adicionales Ujú. ahora y después lo vemos entre todos o lo quieren resolver después. En el 7 dice Malena cómo deberíamos comparar los polímeros. ¿Tenés la I ahí, Raúl o Mariela? Sí, ¿Cuál es el sí. 7? El 7 ahí lo estaba viendo. Es el que hay que establecer comparaciones entre los polímeros inorgánicos que forman el óxido de fósforo, el óxido de fósforo 5 y el de azufre 6, versus el óxido de silicio. Y ahí lo mismo, digamos, parecido al otro que habíamos hablado. O sea, la comparación tiene que ver con las estructuras que forman cada uno de ellos, y bueno, y eso en relación a las propiedades que tienen. Las propiedades del óxido de silicio en comparación con las del óxido de azufre y fósforo son distintas como producto de las estructuras que adoptan. Y las estructuras que adoptan a su vez tienen que ver con las propiedades en general del elemento central, en este caso fósforo, azufre y silicio, en cuanto a qué posibilidades tiene cada uno de establecer los enlaces. Ahí uno puede buscar los datos, digamos, de las sustancias, puntos de fusión, ebullición, ver en los casos en los que se pueda dar puente de hidrógeno o no, qué fuerzas intermoleculares se establecen, qué tipo de sólidos son. Una breve duda. Sí. Cuando digo que un compuesto es soluble y hablo de que sus aniones se hidrataron, ¿estoy hablando de lo mismo o son conceptos diferentes? El proceso de solubilidad de un compuesto iónico conlleva indefectiblemente a que los iones deban solvatarse. Vos no podés tener la solubilización de un elemento, de una sustancia iónica, si los iones no se solvatan. Digamos, eso responde a un principio de neutralidad, ¿no? O sea, o mejor dicho, de estabilidad de iones. Como no podés tener dos iones con carga opuesta en solución sin que esos iones estén de alguna manera dispersados por algún medio. En el caso normal, el medio es el solvente. El agua, al posicionarse alrededor de los iones, evita esa cuestión electrostática que vos tenés entre los iones en solución. O sea, sí o sí, cuando vos tenés un ion que se solvata, una sustancia que se disuelve en agua, cada ion está solvatado, digamos. Ah, ok. No puede Gracias. haber otra posibilidad. De hecho, hay sustancias iónicas, por ejemplo, puede ser bien el cloruro de sodio, que sabemos bien que en agua obviamente se disuelve, tiene un límite de solubilidad, pero en otra sustancia que no sea agua, que no tenga la propiedad de solvatar los iones, es insoluble. Los aniones con menos tendencia a hidratarse serían los que tienen un radio pequeño y una carga negativa muy chica, ¿no?
Los aniones, Sí. radio pequeño, dijiste, y Y una carga negativa pequeña. sí, puedes decir eso. En general, cuando más carga tenga el ion, sea positiva o negativa, y más pequeño sea su radio, o sea, lo cual lo lleva hacia los iones duros, como se le puede decir, ¿no? O sea, los más polarizantes, en ese caso, en el caso de los cationes, y los menos polarizables, en el caso de los aniones, en esos dos casos, la solvatación es mayor, necesitas más moléculas de agua para rodear ese ion y que haya una estabilidad en solución. ¿Lo podría repetir? Lo quiero notar. Que digamos el principio que opera, que es un principio de la física, es que cuando vos tenés cargas libres, una carga puntual, ¿no? Un catión o un anión, cuando mayor es la carga, estás más expuesta a la carga de la partícula, vas a necesitar más moléculas de agua para solvatar esa carga, rodear el ion dado, y de esa manera que ese proceso sea más estable en solución. O sea, el fenómeno que ocurre es como enmascarar el ion con las moléculas de agua, ¿no? Las moléculas de agua rodean, obviamente que esa atracción es una atracción electrostática. El agua sí, rodea un ion porque hay una interacción ion-dipolo. Se solvata el ion, de esa manera el compuesto puede solubilizarse de manera más estable, por decirlo de una forma. Entonces, cuando más carga tenés del ion, las moléculas de agua están más propensas a solvatarlo, por decirlo de una forma. Bueno, podemos decir que a mayor carga de un ion y a mayor radio, tiene más tendencia a solvatarse. No, pero en ese caso, si el radio es mayor, la misma carga puntual se dispersa en un volumen mayor, entonces es menos, es una carga de menor fuerza, ¿no? O sea, el caso donde el ion se te va a solvatar con mayor fuerza es cuando vos tenés más carga del ion y menos radio. Cuando es más duro o más polarizante en ese caso. A ver. Bueno, lo sé. Melina, sí, perdón, ¿cómo? Bueno, el anión con menos tendencia a hidratarse sería el radio pequeño y carga pequeña, básicamente. El anión con menos tendencia a hidratarse. Puse que era el que tiene radio pequeño y carga pequeña. Una carga pequeña negativa. Sería el de menos carga y el de mayor radio en ese caso, el de que tiene menor tendencia a hidratarse. En el caso del anión. Sí. Ah, ok. En los dos casos es lo mismo, porque la solvatación del agua es indistinta de si es catión o anión. O sea, el agua rodea un ion, ese es el principio. El agua rodea el ion que está en solución para de alguna manera distribuir esa carga puntual del ion y que no haya, digamos, inestabilidad. Bueno, bueno, si es catión o anión, da igual. Bien, y el que tendrá menos tendencia a Estamos hidratarse. hablando, pero escúchame, Nelson, estamos hablando desde el punto de vista de la solvatación del agua. Desde otro punto de Ah. vista, obviamente, que un catión y un anión operan de manera diferente, pero vos preguntaste cuál era el fenómeno por el cual se solvataban los iones en general, y cuál era la diferencia en cuanto a mayor carga, mayor radio, menor radio. Sí. Fíjate que hay extremos, que eso lo han visto en Química 1, hay extremos de este fenómeno, como son el caso del hierro más 3, el cromo más 6, el manganeso más 7. Son cationes que en solución no tienen existencia como tal. El cromo más 6 no es un catión que exista como hexacuo, o bueno, mejor dicho, con 6 moléculas de agua, la que sea, rodeadas al catión, sino que la interacción es tan grande que, bueno, se conforma en realidad un oxoanión ahí en esos casos, ¿no? Eso es algo de lo que también se repasa un poquito en Química 1.
Profe, Ah, ¿te ok. puedo hacer ¿te puedo hacer una consulta que me generó dudas? Sí, sí. En la teoría dice que a mayor carácter covalente, o sea, un cation más polarizante y un anión más polarizable, disminuye la solubilidad. Pero cuando vimos el caso de la fluorita, el flúor, la profe dijo que no era tan polarizable y que por lo tanto tenía poca tendencia a hidratarse y por lo tanto Sí. menos soluble. ¿No sería al revés? Porque o sea, la solubilidad dice que a más polarizable el anión, menor solubilidad, y acá tengo un anión poco polarizable, mayor solubilidad sería. Lo que pasa es que vos estás analizando, cuando decís que hay más carácter covalente, es como que el compuesto en sí tiene menos carácter iónico en el enlace y más carácter covalente. Y cuanto más carácter covalente haya en el enlace, menor va a ser la solubilidad o menor la tendencia a solubilizarse, ¿sí? Es como que esos iones, al tener más carácter covalente, esos iones ya no están, digamos, como tan separados con sus cargas para que estén disponibles para solubilizarse, ¿sí? Para separarse, porque cuando una sal se solubiliza, los iones se separan y después se hidratan, ¿sí? Si ese enlace que mantiene unidos a los iones tiene más carácter covalente, están como compartiendo más esos enlaces, más que uno se los entrega al otro, y ese carácter covalente hace que sea menos soluble, ¿sí? Del compuesto en general, como veíamos cuando estaban involucrados, por ejemplo, cationes de los elementos de transición, ¿sí? Ah, buenísimo, buenísimo, gracias. Es como analizar el carácter en general del enlace, comparando un compuesto en general con otro, ¿sí? Un compuesto, por ejemplo, cloruro de sodio con cloruro de plata. En el cloruro de plata el enlace en sí tiene más carácter covalente y eso hace que sea menos soluble. Perfecto, gracias, profe. No es nada. ¿Alguna otra consulta? Profe, ¿se escuchó? Sí, sí, Nelson. ¿Sí? ¿Me repite por qué el caso de la fluorita era un compuesto poco soluble, viéndolo desde el punto de vista de los enlaces y de la polarización? Porque no me termina de quedar claro. ¿No era que si un anión es con un radio pequeño va a ser menos polarizable? Y por lo tanto tendría más soluble. Lo que estábamos hablando recién de la covalencia del enlace era cuando comparabas, como le decía recién a Melina, me parece que era, Martina, sí. cuando comparas un catión de un elemento de transición con un catión representativo, como era el ejemplo que vieron, me parece, la clase pasada con Mariela, que si vos comparas la solubilidad del cloruro de sodio va a ser mayor que el cloruro de plata porque en el enlace o el carácter del enlace en un compuesto y en otro es diferente. Tiene mucho más carácter covalente ese enlace iónico en el cloruro de plata que en el cloruro de sodio. Entonces, en donde hay más carácter covalente, disminuye la solubilidad. ¿Sí? Que está relacionado con la tercera regla de Fajans,
que habíamos visto de las características de los cationes de los elementos de los elementos de transición. Espera, ¿el calcio es un elemento de transición? No, No, segundo grupo. por eso, por eso yo te comparaba sodio con plata, por ejemplo. Calcio no es de transición. Ah, como era menos soluble, por eso me confundió. Por eso, pero no solo tenés que analizarlo del carácter covalente para ver la solubilidad. Que sea menos soluble, por ejemplo, en un compuesto que tenga un catión de transición, tiene que ver con la variación en la covalencia del enlace, en que ese enlace se hace más covalente. Ujú. ¿Sí? Como analizábamos, como te comparaba, el sodio con la plata. ¿Sí? Entonces, Sí, en eso este lo tengo caso, entendido. sí lo analizamos. Sí. Sí, eso que mencionó el ejemplo, sí lo tengo entendido. Por eso, en el caso donde no hay tanto carácter covalente en el enlace, lo analizás relacionando las energías que están involucradas en el proceso de disolución, como analizamos la relación entre la energía reticular y el delta H de hidratación. Sí. Bien. ¿No había dicho que el flúor era un anión con poca tendencia a hidratarse? Sí, pero para ver la tendencia general, vos lo que Ah. veías era la comparación entre las dos energías, ¿sí? Para ver cómo quedaba el delta H de disolución. O sea, la relación entre una y otra, cuál es más grande con respecto a la otra. Ah, ok, exactamente, no es fijarse tanto en los cationes y aniones, sino más bien en la relación general del compuesto. En la relación general entre una y otra para ver cuál es más preponderante y eso determine cuál va a ser el signo del delta H de solubilidad Ujú. o delta H de disolución. Había dicho que los aniones con menos tendencia a hidratarse eran carga pequeña y radio pequeño, ¿no? Eso es lo que te explicó recién Raúl, ¿sí? Cómo tenés que, cuál es la tendencia que tienen a rodearse de las moléculas de agua. ¿Sí? Que Nelson, el eso tema, es lo que estaría relacionado con la energía de hidratación. ¿Sí? Me está confundiendo un poco. no, porque el tema, a ver, es como, lo que pasa que vos estás disociando los procesos. El tema es como te dice Lili. Sí. Cuando vos querés analizar la solubilidad de un compuesto, primero tenés que pensar que si el compuesto es netamente iónico o tiene carácter, el enlace tiene cierto carácter covalente, ya de entrada tenés una diferencia, primero. Eso es un primer punto. Segundo punto, vos tenés que analizar la termodinámica del proceso, que ya lo han visto, o sea, el delta H de disolución, que tiene que ver con la energía reticular y el delta H de solvatación o hidratación del compuesto. Cuando vos analizás esos dos parámetros termodinámicos, más allá de que el flúor sea un anión excepcional, etcétera, en estos casos, la cuestión es qué relación va a tener este anión con el catión que lo conforma, porque vos pensás lo siguiente, Nelson, cuando vos disolvés un compuesto en solución, un compuesto iónico, si lo querés ver, en el extremo de los iónicos, vamos a suponer cloruro de sodio, Sí. vos no disolvés, no solvatás el cloruro por un lado y el sodio por otro en realidad. El proceso se da en la sustancia completa, de manera que el proceso termodinámico o las energías termodinámicas involucradas son de todo el proceso, de los dos compuestos. Entonces vos podés armarte una reglita, decir, bueno, cuando el anión es menor, de menor carga y menor radio, pero eso no te va a funcionar. Porque lo que tenés que analizar es el delta H del proceso, como te decía Lili. Ok. Está bueno conocer las propiedades de los iones, ¿sí? Eso es importante porque de alguna manera es información adicional que vos vas a tener, digamos, a lo que estés calculando como el delta H del proceso de disolución. Pero, por ejemplo, el catión plata es un catión +1.
con un radio distinto al catión sodio, y sin embargo, la covalencia de los compuestos en general de plata tiene que ver con que es un elemento de transición. Entonces, si vos vas a analizar el detalle de disolución del cloruro de plata versus el cloruro de sodio, ya de entrada hay una diferencia, digamos, química en los compuestos. Uno es netamente iónico, el otro tiene un carácter covalente significativo. ¿Sí? El proceso de análisis lo vas a hacer igual, vas a hacer el delta H, vas a buscar la energía reticular, etcétera. Pero hay una covalencia en el enlace que ya va en contra de lo que sería el proceso de disolución de un compuesto. Los compuestos covalentes no se disuelven en agua. Sí, porque tienen después diferentes estímulos de cese. Sí, porque digamos, el proceso de disolución de un compuesto tiene como principio que el agua, de alguna manera, rodea a los iones involucrados, y de esa manera ocurre el proceso de solvatación. Para solvatar un compuesto covalente vos tenés que rodear toda la molécula, y son procesos que no son estables de alguna manera. Bien. Bueno, ok. Sería mejor directamente. Sí. Sería mucho mejor enfocarse directamente en todo el proceso en sí, analizando energía reticular, el delta H de disolución y todo lo demás, y todos los factores para ver qué tan soluble es, o viendo las energías, y no tanto fijarse en el anión y el catión en sí. Sí, eso es, digamos, ese es el proceso que hacemos, ese es el ejercicio nosotros que hacemos desde el punto de vista, obviamente, de la termodinámica, ¿no? Recuerden igual en general, que en realidad lo que prima y lo que domina el proceso de disolución en realidad es el delta G del proceso, Cierto. no el delta H. Lo que pasa es que normalmente el delta S no opera de una manera muy diferente, pero a veces sí. Entonces, cuando uno se encuentra con un delta H de disolución que inesperadamente nos da una tendencia que no la esperábamos, valga la redundancia, bueno, ahí probablemente el delta S del proceso tenga algo que ver también, porque en realidad la energía libre de Gibbs es el parámetro termodinámico que se utiliza para analizar en realidad el proceso, ¿no? A ver si el proceso es factible o no, me refiero. Una pregunta, quería confirmar esto. Tenía notado que a mayor sea el número entre el cociente de la carga del catión y su radio, será más polarizante y será menos soluble. ¿Es así? ¿Cómo dijiste? Que a mayor sea la relación de carga sobre radio de un catión, será más polarizante y por lo tanto será menos soluble, es decir, para un compuesto. A ver, cuando vos tenés un catión polarizante, ese carácter polarizante te puede intervenir tanto en el compuesto, o sea, antes del proceso de disolución, como después. Si el catión es muy polarizante y el anión es muy polarizable, ese compuesto iónico ya va a perder carácter iónico, va a tener un carácter covalente importante, porque obviamente, digamos, el carácter polarizante del catión va a deformar la nube del anión, sobre todo si el anión es un anión grande, o sea, polarizable. Entonces, ese compuesto iónico ya va a tener un carácter covalente significativo probablemente, y entonces el proceso de solubilidad también va a perder factibilidad. Entonces, va de la mano. Sí. Ahora, si Va a el depender de compuesto esto iónico... sí, te bueno, escucho. no va a influir solamente esto, y que a mayor relación, menos soluble, sino también que el tamaño del anión también. Para ver si por va a eso yo te ser más decía, covalente o no. claro, por eso yo te decía que este análisis se hace con las dos entidades, el catión y el anión. Ok. Un catión polarizante vos lo podés poner frente a un anión que no es polarizable, y el escenario es distinto, porque ahí no va a haber tanto carácter covalente en el enlace, ¿no? Ah, claro. Estamos Sí. hablando de manera general, ¿no? Siempre hay alguna particularidad o alguna excepción, pero... Ujú. Sí.
Como te digo, Gracias. también a veces analizás el delta H de disolución y vos esperabas que te diera favorable la disolución y ves que no. Me refiero cuando lo haces en la realidad, ¿no? Porque cuando vos analizás el delta H de disolución y te da que es favorable y vas al laboratorio, vas al droguero, agarras el frasquito, tomas una pizca del elemento, de la sustancia, la disuelves en agua y ves que no se disuelve, y decís que falló. Bueno, si no hiciste mal ese análisis, el análisis termodinámico del delta H de disolución, es porque probablemente lo que pueda estar pasando es que no analiciste el delta S del proceso, o sea, el delta G global, ¿no? Gracias. De nada. Tenía una Profe, breve yo duda. no entiendo, no Sí, entiendo mucho los sí, claro. silicatos, cómo se forman. Eso. Perdón, los silicatos. Los silicatos, sí. Los silicatos, sí, cómo se forman, si están con otros compuestos unidos o cómo son las estructuras y eso. Sí, en general, los silicatos vimos que son compuestos que todos parten de la base de la unidad estructural silicio-oxígeno 4, donde el silicio está unido en forma tetraédrica a 4 oxígenos. Y se van formando los distintos silicatos dependiendo de cuántos de esos oxígenos estén unidos a su vez a otro silicio. ¿Sí? Entonces, si de esos 4, 2 están unidos a otro silicio, lo que vas a tener es un compuesto en cadena o lineal, ¿sí? Porque se va a unir uno de cada lado y va a seguir así la cadena. Si 3 están unidos a otro silicio, vas a tener un compuesto en capas, porque va a quedar uno solo de ese tetraedro sin unir y 3 unidos, por lo tanto te va a quedar un compuesto plano en capas. Y después, si los 4 oxígenos están unidos, teníamos la sílice, que es en donde tenés una estructura tridimensional, que es el que hablábamos hoy al comienzo de la clase, que puede tener una estructura cristalina o cuando adopta una estructura amorfa es el vidrio, ¿sí? Y dependiendo de cada una de esas estructuras, es la relación silicio-oxígeno que queda. Espera que te voy a compartir. O si tenés ahí la teoría. Espera. Sí, yo. Fíjate, por ahí en este diagramita es donde está más sencillo para verlo. Acá tenés, el original es el tetraedro del silicio unido a 4 oxígenos. Entonces decíamos que si 2 de estos oxígenos están unidos, por ejemplo, acá tenés silicio y silicio amarillo, y de cada uno 2 están unidos, lo que te queda es una estructura lineal o en cadena. Si 3 de esos oxígenos están unidos, ahora este otro, por ejemplo, estaría unido a otro y así te queda una estructura en capas. ¿Sí? Después habíamos visto, bueno, cuando estaba solo, que es el monómero, cuando se une a otro, que es el dímero, y que se forma la estructura tridimensional cuando los 4 están unidos a otro oxígeno. Entonces, de cada uno habíamos visto ejemplos que en general compensan esas cargas negativas, porque si por cada oxígeno tiene la posibilidad, digamos, 2 patitas de unirse a 2 átomos. Entonces, si acá 2 de los oxígenos están unidos a otro silicio, ya completan sus enlaces y quedan 2 oxígenos libres, por lo tanto, por cada silicio van a quedar 2 cargas negativas en el caso de que sea cadena. Y en el caso que sea láminas, te queda una carga negativa porque queda un oxígeno libre. Entonces, esas cargas negativas que quedan en esa estructura están compensadas con cationes y esos cationes se van a ir ubicando en los huecos que quedan en la estructura, por ejemplo, en lo que es una cadena o en lo que son las capas, para compensar y que quede un compuesto eléctricamente neutro.
Y después de cada uno habíamos visto ejemplos concretos de compuestos que existen en la naturaleza y habíamos visto en el caso de los compuestos en capas que no solo, en realidad, como que en la naturaleza existen como lo que se llaman aluminosilicatos, en donde también parte de esos silicios se reemplazan por aluminios. Y vimos dos familias en particular de cómo se clasificaban, en donde esas capas en realidad estaban formadas a su vez por 2 capas o 3 capas que contenían silicio y aluminio, 2 capas, o que contenían 2 de silicio y 1 de aluminio. ¿Sí? Como habíamos visto, estas 2 familias que contenían 2 capas o que contenían 3 capas. Y vimos algunos ejemplos que son compuestos que comúnmente usan, por ejemplo, el talco, habíamos visto también la porcelana, que pertenece a la familia de los caolines, la monmorillonita, que es un tipo de arcilla, y dijimos que los tipos de cationes que compensan las cargas depende del lugar en la naturaleza en donde se encuentran. También la mica, que en este caso era un compuesto en capas, pero quedaba con una estructura rígida, plana, en capas. En cambio, la arcilla tiene una consistencia como en forma de polvo, igual que el talco. Y después, en el caso de que los tetraedros están unidos por los 4 oxígenos, vimos que cuando la estructura que se forma no es cristalina, o sea que no sigue un orden de largo alcance, se obtiene lo que se llama el vidrio, que es una estructura amorfa, en donde esas unidades tetraédricas están ordenadas al azar. ¿Sí? ¿Algo más o con eso es suficiente? Sí, ahí entendí, profe, gracias. ¿Ahí entendiste? Bien. Sí. Después había quedado la última parte, que lo iban a ver solos, la parte de los cristales fotocromáticos, gel de sílice, aerogeles, que todas estas son estructuras que derivan de la sílice y que tienen características particulares para ciertas propiedades, para ciertas aplicaciones específicas. Profe, ¿se escucha bien? Sí. Tenía una duda. Era con lo de energía de ionización que habíamos visto en la unidad 1. Es una de las excepciones que hay. ¿Del potencial de ionización? Sí. Sí. Bueno, veamos que por lo general a lo largo de un periodo, por lo general la energía aumenta. Pero hay casos en los que esto no se cumple y disminuye, que era en el caso del boro y el oxígeno. Sé que tiene que ver con la configuración electrónica, pero en el caso del oxígeno no me acuerdo bien por qué era. Vos tenés que analizar cómo es la configuración electrónica, cómo están llenos los distintos subniveles que se van completando a medida que vas pasando de un elemento a otro y agregando electrones. Entonces, si el sacar un electrón te implica que llegues a una configuración más estable, ese proceso va a ser más favorable que si sacar el electrón llega a una configuración que no es tan estable. ¿Sí? Si sacas un electrón y llegas a un nivel semilleno, por ejemplo, va a ser más fácil este proceso a que si sacas un electrón y no llegas a una configuración semillena, por ejemplo. ¿Sí? Entonces esa es la diferencia entre los distintos elementos. ¿Sí? Porque cuando en el P agregas 3 electrones, ahí llegas a una configuración de un subnivel semilleno. Cuando agregas el cuarto ya estás apareando. Entonces eso no es una configuración tan estable, tener 4 electrones P que tener 3 electrones en el P. Bien, o sea que sería sacar un electrón y llegar a un nivel lleno de un orbital. Espérate, lo noto.
Lleno o semilleno también es una configuración más estable que Bueno, cuando no sacaron está. sí, siga. Nelson, Sí. cuando vos no estés hablando con el micrófono, cerralo, porque hay conversación de fondo y se Sí, acopla. Bueno, Gracias. sacaron el electrón y llegar a una configuración de que sea llena o semillena es un proceso más estable y requiere menos energía, ¿sería? Claro. Ah, ok, ahí lo noto. Sí, Gracias. sí, sí. Profe, ¿te puedo hacer una consulta relacionada a eso? Sí. ¿Podríamos ver el ejercicio 1 de la ejercitación adicional? Sí. Era para ver si te podía decir cuáles me habían quedado a mí y si estaban bien. Ujú. A mí me quedó que entre el boro y el carbono era el boro. ¿Cuál tiene la segunda energía de ionización más grande? Sí. Sí, que entre el boro y el boro, y entre el carbono y el nitrógeno. Pero no sé si está Sí. muy bien. Está bien. Sí. Ah, bueno. ¿Lo Que entendiste? también, ¿Por qué? Sí. sí, lo justifico con los subniveles llenos y semillenos y cuáles están Exacto. enlazados y cuáles no. Muy bien. Bueno, sí, gracias. Sí, sí. ¿Alguna otra consulta de los seminarios? Bueno, acuérdense que tienen el lunes también para consultar antes del examen. Así que pueden terminar de resolver estos adicionales y terminar las guías. No sé si ya terminaron de resolver los ejercicios. Y volver a repasar los temas de la teoría. Acá, profe, justo quería ver. Bueno, sacar un electrón y llegar a un nivel con un orbital lleno o semilleno es un proceso más favorable y requiere menos energía. Y las capas que son llenas o semillenas son más estables que una que esté, por ejemplo, con 4 electrones, ¿no? Sí, sí, Ah, ok. Ah, ok, es por esto que requieren menos energía estos dos compuestos por causa de cómo son las configuraciones y sus orbitales. exacto. Tenés que analizar las configuraciones electrónicas. Sí. Ok, Ahí gracias. de nada. Ahí preguntan si los foros, el foro va a seguir abierto, sí, para consultas. Ah, y también estén atentos porque en estos días les vamos a entregar los informes que hicieron de laboratorio del primer trabajo práctico, corregidos, ¿sí? Para que los tengan también para el examen. Y se los vamos a entregar por el campus. Ok. Profe, a mí me quedó una duda de los silicatos. Los monómeros y los dímeros, ¿no forman entonces sólidos covalentes? Porque, o sea, no se unen en moléculas más grandes. Claro, no, eso no lo consideramos como covalentes. Covalentes se llaman macromoléculas, digamos, moléculas gigantes. Esas son dos estructuras que en realidad existen muy pocos de esos. La mayoría, el silicio, o sea, la unidad silicio-oxígeno 4 tiene tendencia a formar estos compuestos covalentes. Son muy pocos los monómeros y los dímeros que se forman en la naturaleza, ¿sí? Chao, hasta luego. Saludos por el chat. Chao, gracias por todo. Chao, hasta luego. Chao.